Estamos entonces hablando de lo que nos habla el libro de Eclesiastés, ¿sí? Nos dice, la vida es impredecible y hay cosas malas, entre comillas, que le suceden a las personas buenas. Entonces, también habíamos tocado este tema cuando hablamos del libro de Job, ¿cierto? Y habíamos definido que realmente de ningún ser humano se puede decir que es bueno, ¿sí? Ya eso lo habíamos visto también en el sentido en que lo que quiero expresar es que también Eclesiastés dice, no hay ningún ser humano que no peque, ¿sí? Realmente no hay ningún ser humano bueno, no hay ninguna persona buena. Entonces, pero lo que sí sucede es que hay personas que buscan el bien. O sea, no es que seamos buenos 100%, pero hay personas que buscan el bien. Y Eclesiastés también dice, he visto que les va mal a los que van a los atrios, a los que van a presentar sacrificio a Jehová, les va mal, y a los que viven en la vanidad de su mente, de su vida, en sus placeres, en su perdición, a esos como que son prosperados. Eso es lo que el libro de Eclesiastés quiere poner sobre la mesa, la realidad de esa vida, para enfocarnos también en que la vida temporal, al fin y al cabo, es una vida sin sentido. Y en este punto enfocamos que Eclesiastés nos está dando la expresión de la vida debajo del sol. Nuestra hermana Alicia hace un momento decía, pero ¿cómo no reconoce a Dios? ¿Cómo no le da gracias a Dios? ¿Cómo no entiende que a los que temen a Dios les va a ir bien? Claro, y es porque el autor está limitado a lo temporal. Lo que nos está mostrando el libro de Eclesiastés es la vida temporal. Por eso él dice debajo del sol, ¿sí? Es lo que quiere decir, lo que vivimos acá en esta vida, lo temporal. Todo eso es vanidad. Y evidentemente nosotros como hijos de Dios no tenemos una vida que está limitada debajo del sol. Pero si pasamos por esta vida, no es el límite de nuestra vida, no es nuestro todo, ¿sí? Pero pasamos por esta vida. La cuestión es que necesitamos comprender la vanidad de esta vida para entender el valor de la vida eterna. Y necesitamos como hijos de Dios leer Eclesiastés desde la realidad de la obra de Cristo en nosotros. ¿Qué dice Efesios 2:6? Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Muy bien. ¿A quiénes resucitó? ¿Quién los resucitó? ¿Y qué significa estar sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús? Una chocolatina para que él responda a esas tres preguntas bien contestadas. ¿A quiénes resucitó? ¿Quién los resucitó? ¿Y qué significa que estemos sentados en lugares celestiales? ¿Quién dijo yo? ¿Qué tamaño la chocolatina? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Qué se hangar? Eso depende de las respuestas. No sé si está bien, pero no se habla de aquellos que aceptan a Cristo en su corazón. ¿Eso no son los resucitados? Muy bien. ¿A quiénes resucitó? A los creyentes. Muy bien. ¿Y cuáles son las otras? Nos hizo. ¿Quién los resucitó y qué significa eso, estar sentados en lugares celestiales? Cristo los resucita. ¿Quién? Cristo los resucita. Cristo. No. La verdad, ¿no? No. Se perdió esa chocolatina. No, porque hay un No. versículo que dice que aquel que resucitó al Señor Jesucristo de los muertos también nos El resucitó. Espíritu Santo. El nosotros. Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Tampoco. Yo levanté No. la mano y no me ponen. Vivi, habla. Pues es que el único, o sea, si Él es el que nos resucita, es porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí. Así que el único que puede traer esa transformación, pues es Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos hace nacer de nuevo, para que nosotros podamos, pues, estar juntamente con Cristo. Para ser Porque más dice concretos, ¿quién nos resucitó? ¿Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu? Según ese Dios texto. Hijo. Dios Espíritu. Dios Padre. No, pues por Dios descarte todos, ¿verdad? Dios Espíritu. Dios Padre, Dios Padre. Dios Padre nos resucitó en Cristo por el Espíritu. De la misma manera, como citó alguien por ahí, que resucitó de los muertos a Jesús. ¿Quién resucitó de los muertos a Jesús? Dios Padre. Y ese fue
el sello de la aprobación, por así decirlo, del sacrificio de Jesús, ¿sí? De la obra de Jesús en la cruz. Cuando Dios Padre resucita a Jesús, está diciendo, la obra que hiciste fue aprobada, está completa, es consumada. Muy bien. El punto entonces es ahora, ¿qué significa eso de que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo? Y es muy importante notar el presente. No está diciendo nos va a sentar algún día cuando nos glorifiquemos. No, él dijo ya nos resucitó y como dijo bien Vivi, ya nos resucitó ¿de qué? De nuestra muerte en delitos y pecados. Si ya no estamos muertos en delitos y pecados, ya estamos resucitados. Y si ya estamos resucitados, ya estamos sentados en lugares celestiales. ¿A qué se refiere eso de estar sentados en lugares celestiales? Porque hasta donde yo puedo ver, todos estamos aquí en la tierra. Nadie me está hablando desde la NASA ni de la Estación Espacial Internacional. Todos estamos sentados, creo que en una silla aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es eso de estar sentados en lugares celestiales? Eso no se puede asimilar como cuando Cristo, o sea, pues cuando uno habla del reino de Dios, o sea, digamos que decía que Cristo había traído el reino de Dios, entonces, pues yo lo asimilo con eso, o sea, pues como nosotros ya andamos en otro espíritu, o sea, nosotros ya pertenecemos al reino de los cielos, entonces yo creo que hace, pues, referencia a eso. Sí, señora, por ahí es la idea, por ahí es la idea. Estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, entre muchas otras cosas, es tener una vida celestial con Cristo, ¿sí? Tener una vida espiritual con Cristo. Una vida que ningún ser humano que no haya nacido de nuevo tiene, ¿sí? Porque ya vivimos otra nueva realidad, vivimos otra nueva vida, y es precisamente esta visión de la realidad de la vida eterna. En este sentido, cuando nosotros leemos Eclesiastés, tenemos que leerlo desde la posición que Dios nos dio. Sentados en Cristo en lugares celestiales, vemos cómo es la vida debajo del sol, limitada a lo temporal. ¿Listo? Limitada, ¿qué es la vida si no hubiese eternidad? Eso es lo que nos está mostrando Eclesiastés y nos lo está mostrando de una forma muy real, muy verdadera. No está inventando nada. Todo lo que está ahí es cierto. Todo eso pasa. Y nos lo está mostrando es precisamente para que podamos ser redarguidos de la necesidad que tenemos de reconocer la eternidad a la que el Señor nos está llamando. ¿Ven? Bien. Vamos a ir profundizando en lo que nos queda de tiempo en esas ideas. Autor. La autoría del libro ha sido discutida y básicamente hay dos posiciones. Unos más modernos, por así decirlo, que dicen hay dos personas escribiendo el libro, un redactor y un autor principal. Entonces ellos dicen que el redactor escribió la primera y la última parte del libro, le hizo como una introducción y una conclusión, y que las reales, genuinas palabras de Salomón están en el centro del libro. Bueno, nosotros creemos que no es así. Bueno, ellos también dicen que de ser así, si fuera un redactor final, el libro se escribe muchísimo tiempo después de Salomón. Ellos lo ubican más o menos hacia el siglo V antes de Cristo, es decir, el año 500. Y nosotros lo estamos ubicando en el 931. Entonces, hay varias razones por las cuales considerar que sí es Salomón y no un autor u otro redactor quien escribió el libro. Y además de eso, considerar por qué no es un escrito del siglo V, sino del año más o menos 931. Entonces, entre esas razones está el contexto cultural de Egipto y Babilonia del que vamos a hablar en un momento. ¿Listos? Bueno, nosotros consideramos entonces que el autor es Salomón de principio a fin, del 1.1 al 12.14, todo el libro escrito por Salomón, y los destinatarios en ese sentido serían el pueblo de Israel en el tiempo de los reyes. Consideramos que el libro se escribe al final del reino de Salomón, que es cuando el autor puede decir, hice y deshice con mi vida y tuve lo que quise y construí todo lo deseable y no me negué nada. Eso pasó al final del reino de Salomón. Entonces el libro queda escrito para el pueblo de Israel después del tiempo de Salomón, que sigue el tiempo de los reyes, como lo hemos estudiado ya. ¿Bien? Listo. Mari Plata está levantando la mano.
María la 1, María las 2, María las 3. Ah, bueno. Es que aquí aparece un icono que dice que tienes la mano levantada, pero bueno. Es que Marisita, como no la bajaste desde la última vez, entonces no se ha bajado. Gracias. Listos. Esos serían entonces nuestros destinatarios. Fecha de los acontecimientos, entonces, reinado de Salomón. Recordemos que el reinado de Salomón fue muy próspero para Israel, para la corte de Israel, porque no tenían guerra, porque tenían un tiempo de paz. Entonces podían invertir sus recursos en su economía. Prosperó Israel, prosperó Jerusalén, y podemos saber que las condiciones históricas y económicas se confirman con lo que dice Salomón en el libro, de decir, no le negué nada a mis ojos, ¿sí? O sea, Salomón era de los que entraba a una tienda y decía literalmente, deme uno de cada uno, ¿sí? O 10 de cada uno, porque tenía la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Tenía la capacidad adquisitiva para hacerlo. Fue entonces el reinado de Salomón, más o menos los acontecimientos que tenemos. Muy bien. ¿Qué principio tienen ustedes en su elaborado y esforzado trabajo de libros acerca de Eclesiastés? Vanidad. ¿Cuál? Vanidad. Vanidad. Muy bien. Vanidad de vanidad. ¿Cuál otro? Vanidad de vanidades. Ay. Todo es vanidad. ¿Cuál otro? Y el mío, ¿qué dice? Yo tengo la búsqueda de la felicidad. Está perfecto. Tengo Perfecto. sabiduría. La búsqueda de la felicidad. Muy bien. Juli. La Sabiduría. búsqueda de algo verdaderamente valioso en la vida. La búsqueda de lo valioso en la vida. Gracias, mi hermana Magdalena. Julieta. Sabiduría. Sabiduría. Muy bien. Trabajo, trabajo. Trabajo, dice Claudia. Dago. El hombre sin Dios no es nada. El hombre sin Dios. Nada. Bien. Muy bien. Muy bien. Listo. Bueno, tengo también, como dijeron al principio, vanidad. ¿Cuál es el propósito que encontramos del libro? ¿Para qué se escribe el libro? Y por eso es importante que cuando leamos los libros de la Biblia tengamos a la mano una Biblia de estudio, ¿cierto? Para que podamos leer esa introducción y en esa introducción entender para qué se escribió el libro, ¿sí? De manera que podemos comprender por qué se escribe lo que se escribe. El libro se escribe básicamente para demostrar que todo lo que pasa debajo del sol es un sinsentido. Todo es vacío. Vanidad significa ese vacío. Vamos a hablar de eso en el contenido. Que no hay nada debajo del sol que tiene la capacidad de ser cambiado por el hombre. Y esto es muy importante porque el autor dice, todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. El sol sale por la mañana y y se esconde y vuelve a apresurarse a ir al lugar de donde salió. El viento viene y hace este recorrido. Eso tiene bastante contenido científico del que podríamos hablar, pero no es el caso. El caso es que lo que el autor está diciendo es, ¿quién puede hacer que el mar se llene? O sea, ¿qué ser humano tiene el poder de hacer que el mar se desborde y comience a llenarse y a llenarse y a llenarse? ¿Qué ser humano tiene el poder de hacer que los ríos dejen de fluir? ¿Qué ser humano tiene el poder de dejar de impedir que el sol salga mañana? Ninguno. Todas esas cosas están ahí determinadas y no se pueden cambiar. Él dijo, lo que Dios torció, nada ni nadie lo puede enderezar. ¿Sí? Lo que Dios estableció, ningún ser humano lo puede cambiar y en eso tampoco hay nada satisfactorio. ¿Listo? Vamos a profundizar un poquito también en ese aspecto. Muy bien. Llegamos entonces al contexto cultural y en el contexto cultural tenemos dos imperios. ¿Los reconocieron? ¿Cuáles son?
El Babilonia. Sí, Y a la izquierda Egipto. muy bien. ¿Sí es Egipto? Yo como, ¿será que sí? Bien, muy importante decir lo siguiente, estos dos imperios no fueron, ¿cómo se llama eso? Paralelos, Al mismo tiempo. generacionales, no estuvieron al mismo tiempo, en el mismo momento de la historia, ¿sí? Fueron distintos en distintos momentos de la historia, pero fueron los imperios que influenciaron más a Israel. Quiero mostrarles algo. Este es el Imperio de Egipto aquí a la izquierda, si ubicamos el cursor, aquí donde dice Bajo Egipto. Acá subiendo dice Canaán, ¿cierto? Esta es la tierra de Canaán en el tiempo de los egipcios y precisamente este es el lugar donde encontramos ubicado Jerusalén, ¿sí? Entonces el Imperio egipcio, si bien no llegó hasta Jerusalén, su influencia fue más allá del Sinaí, ¿sí? Y como todo imperio, su influencia no está limitada a su extensión geográfica, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vivimos bajo el imperio, dicen muchos, ¿no?, de Estados Unidos. Bueno, las fronteras de Estados Unidos no llegan hasta Colombia, pero evidentemente estamos influenciados por su cultura, por sus costumbres, etc. Si eso es real en nuestro tiempo, también lo era en ese tiempo. Bueno, el imperio babilónico sí llegó evidentemente a Jerusalén, fueron los que desterraron a los judíos en Judá, y esas dos maneras de pensar son las que influencian la sabiduría o los libros de sabiduría de la Biblia. Los influencian en el sentido no que los determinan o los definen, sino que tratan los mismos temas, pero evidentemente la Biblia los trata desde la perspectiva divina y con la característica de ser inspirada por el Espíritu Santo. Les compartimos entonces en el material que en el libro se demuestra que el autor conoce una obra de la sabiduría egipcia y la comenta, que es el canto del arpista, que decimos en el material viene del imperio egipcio, que era muy anterior a Salomón, pero su sabiduría había influenciado su cultura. También se habla o se muestra un conocimiento de una épica obra que es una famosa obra de Babilonia, que es la épica de Gilgamesh. Creo que sobre ella habíamos hablado cuando en Génesis hablamos de Noé y del diluvio. Entonces, esta realidad, estas relaciones con estas influencias culturales nos hablan de que fue Salomón quien escribió el libro. ¿Por qué? Porque si hubiese sido hacia el siglo V, el libro no estaría contestando a esta sabiduría que es más antigua, sino que estaría contestando a la sabiduría de los griegos, a la filosofía griega que estaba en todo su esplendor hacia el siglo V después de Cristo. Por eso entendemos que el libro es antiguo y está arraigado entonces a esa influencia de estos dos imperios. Bien, listo. Mientras que Proverbios, entonces, como lo vimos, es básicamente un consejo a una persona joven que va a empezar su vida. El libro de Eclesiastés nos muestra un lector más maduro, que ya ha solucionado, entre comillas, su vida, la ha ordenado, pero que está buscando cuál es el propósito, cuál es el significado, cuál es el sentido de esta vida. Y cuál es el papel que tiene la muerte en esta vida. ¿Listo? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a salir en el primer momento del libro de Eclesiastés. Vamos a ver hoy estructura, contenido en la primera parte de la sesión. Creo que vamos a hablar 15-20 minutos más del libro. Hacemos un receso y volvemos para hablar de radical. ¿Ok? Muy bien. Género literario entonces poético y una estructura que puede ser muy diversa. Yo traté de sacarla lo más reducido posible en 3 partes. La introducción de los primeros 2 versículos, un cuerpo de reflexiones y consejos desde el capítulo 1, verso 3 hasta el capítulo 12, verso 8. Dentro de este cuerpo, no lo llena todo, sino que dentro de él encontramos al comienzo el tema del tiempo, del que hablamos también ahorita en los comentarios,
Y hacia el final de ese cuerpo encontramos también el tema de la muerte y después una conclusión. Básicamente eso es lo que encontramos o cómo podemos estructurar un poco el libro. Muy bien. Y llegamos a nuestro contenido. No se preocupen que ya vamos a entender por qué ese cantante está ahí. No es un virus, todo es intencional. En Eclesiastés todo es intencional. Muy bien. La primera parte, entonces, empieza el libro con el sentido y con el propósito y con el tema con el cual se escribió. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Y el término para vanidad es Hebel, que expresa literalmente la idea del humo, que por eso está esta imagen allí. Para el predicador, todo lo que tú quieras alcanzar, ir detrás de esta vida, es como pretender tomar ese humo en las manos. Es imposible, se te va a salir de las manos y no vas a lograr nada firme y nada sólido. Lo que está expresando y lo que expresa el predicador está en los versículos 1, 2 y 12, 8. Leamos, por favor, esos dos versículos de Eclesiastés, 1, 2 y 12, 8. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? ¿Esa es al 3? No, solo el 2. Ah, ok. Listo. Y 12, 8. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Así es. Entonces el libro está marcado en esa realidad, ¿sí? Y lo que va a hacer el predicador es mostrarnos cómo todo literalmente es vanidad. Y que es algo vano, algo que es totalmente insatisfactorio, algo que no te va a llenar, algo que no te va a realizar, algo que va a pasar, algo por lo que no vale la pena darse la tunda, por así decirlo. No vale la pena nada debajo del sol. Esta vida debajo del sol en sí misma es un sinsentido y ya vamos a ver por qué. Pero leamos qué dice 1 Corintios 15, 32. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué más provecha si los muertos no resucitan? Comamos y vivamos porque mañana moriremos. Esta expresión que está en el Nuevo Testamento es una expresión que resume lo que Eclesiastés quiso mostrarnos. Pablo allá en 1 Corintios está argumentando que sí o sí tiene que haber resurrección, que sí o sí tiene que haber vida eterna. Porque si no hay vida eterna, si no hay resurrección, pues hermano, esta vida no tiene ningún sentido. Haga lo que usted quiera, viva como quiera, ande como quiera y no le va a encontrar ningún sentido a la vida. Por eso dice Pablo, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Si lo único que nos espera en esta vida es la muerte, pues esta vida no tiene sentido, no vale la pena vivirla. Porque igual si me porto bien voy a morir, si me porto mal voy a morir, si hago riquezas voy a morir, si vivo en pobreza voy a morir. Nada va a cambiar mi destino de muerte. Entonces no voy a encontrarle ningún sentido a la vida. Bien, vamos a ir redondeando esa idea a medida que vayamos avanzando. La segunda imagen que tenemos es el tiempo y es con lo que comienza el libro en la primera parte a hablarnos del control y de los límites que Dios ha establecido. Y comienza a decir, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para hacer esto, hay tiempo para aquello, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para todo. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces, uno llegaría a pensar que lo que el autor nos está queriendo decir es, bueno, si todo tiene su tiempo, yo lo que tengo que hacer es atinarle al tiempo, es saber de qué es este tiempo. Y si yo me doy cuenta de que es este tiempo, entonces voy a lograr aprovechar o voy a lograr conseguir las cosas que quiero o que voy a tener. De hecho, hay lo vamos a ver ahorita con el tema de la carrera, hay un verso que dice, no es de los sabios el pan,
no es de los fuertes la guerra, no es de los ricos los recursos. A todo el mundo le acontece tiempo y oportunidad. Y si uno entiende mal el libro, uno cree que lo que el autor me está queriendo decir es, póngale una lupa a su vida, examínela bien, póngase a pensar, porque en algún momento a usted le va a llegar su tiempo y su oportunidad, porque la Biblia dice que no depende de nada, sino que todos tenemos tiempo y oportunidad. Y de hecho hay muchas predicaciones, ¿no?, acerca de eso. Entonces, pídale al Señor ese tiempo, oportunidad, y verá que usted, mejor dicho, se dispara y llega a la escalera del éxito. Bueno, eso es totalmente lo contrario a lo que el autor me está queriendo decir. El autor me está queriendo decir, hombre, todo está definido y usted no lo va a poder cambiar. Todo está determinado y no hay nada que usted pueda hacer para cambiar eso que está determinado. Hay tiempo, podríamos ponerlo en nuestra realidad ahora y decir, hay tiempo de libertad y hay tiempo de pandemia. Hay tiempo de salud y hay tiempo de encerrarnos en la casa. ¿Sí? ¿Y quién va a cambiar eso? ¿Quién puede, aunque muchos se abroguen, ¿no? Esta semana estamos escuchando por ahí a un falso profeta diciendo, no, es que nosotros hicimos una intercesión en la iglesia y el lunes salió el virus y paramos el mundo. Pobrecitos autoengañados. Pero la realidad es que nadie tiene el control acerca de eso. O sea, ¿quién puede, qué ser humano puede en este momento cambiar el tiempo en que estamos viviendo? Ninguno puede. Y eso es lo que el autor de Eclesiastés nos quiere decir con respecto al tiempo. El tiempo es algo que está definido y que nosotros no lo vamos a poder cambiar. No le vamos a poder sumar horas al día, aunque quisiéramos, ¿no? De tener días de 40 horas para poder hacer más cosas en un solo día. Pero no podemos. Son cosas que están fuera de nuestro control. Entonces, de eso se trata la reflexión del autor acerca del tiempo. Llegamos a la siguiente parte y es donde podemos ver que ahí están en el 1.13 al 12.8 todas esas disertaciones de las que nos hablaba nuestra hermana Alicia hace un momento. Y a mí me encanta Eclesiastés porque Eclesiastés es el libro que expone la vanidad de la filosofía humana. Si tú y yo damos una revisión a la filosofía humana, y creo que lo comenté también en una clase, la filosofía humana comienza a encontrar ciertos ismos. Entonces, uno de los más antiguos, que Salomón lo menciona mucho, es el hedonismo, ¿sí? Y el hedonismo es buscar el placer, la felicidad. Alguien dijo ahí hace un momento, es buscar la felicidad. Eso es precisamente, buscar la felicidad en el placer. Entonces, el hedonismo es el placer y es la búsqueda de la felicidad por el placer. Y lo que hacemos entonces es, o lo que hizo el predicador fue decir, listo, voy a buscar la felicidad, voy a mirar dónde está el plus del asunto y no le voy a negar nada a mis ojos, ¿no? Entonces, bueno, llenémonos de cosas. Otro ismo, el materialismo. Entonces, traigamos cosas, inventos, artefactos. Dicen, me construí edificios, me llené de ciervos, hice sembrados, tuve animales, todas las cosas que usted quiera las pude tener y es vanidad de vanidades. No está la felicidad en llenarse de cosas. Bueno, entonces entreguémonos a la sabiduría y entonces me di cuenta que el que añade sabiduría añade dolor. Y evidentemente no nos está hablando de la sabiduría de Dios, nos está hablando de la sabiduría humana, recordemos, de lo que está debajo del sol. Y a veces es mucho más fácil o se vive, entre comillas, mucho más feliz en la ignorancia, ¿sí? Hay muchas personas, por ejemplo, ya ahorita que está tan de moda el tema de nuestro expresidente, entonces hay muchas personas que ignoran todo lo que se mueve allá atrás de toda la historia de Colombia, toda la guerra entre el paramilitarismo y la guerrilla. Y yo no estoy aquí haciendo apologética de ninguno de los dos, pero lo que sí quiero que veamos es que
mucha gente vive, entre comillas, entre una comodidad y felicidad porque ignora toda esa realidad. Y cuando uno la estudia, uno se angustia y uno dice, uy, Señor, cuántas víctimas, cuánta violencia, cuánta sangre inocente, cuántas injusticias, cuántas violaciones de niños, de mujeres. Es una cosa tan densa, tan dura, que quienes ignoran esa realidad pues viven más tranquilos. Entonces de eso se trata ese ser o esa percepción que tiene el predicador que dice, el que añade sabiduría añade dolor. Entonces no está la felicidad en la riqueza, ni en el materialismo, ni en el estatus, ni en el placer. Esa es la razón por la que este personaje está aquí en nuestra presentación, ¿sí? Una persona que entre comillas alcanzó todo lo que el mundo le podía ofrecer, ¿sí? Alguien dijo una vez que la cocaína o el hecho de que tú pudieras comprar y consumir cocaína era la evidencia de que tenías demasiado dinero, tanto que ya no había nada más en qué gastarlo. Y casi todas las personas que llegan a ese punto, lo veíamos también en Proverbios, que son tan pobres que lo único que tienen es plata, se encuentran con este sinsentido y se suicidan o mueren sin encontrar realmente cuál es el sentido real de la vida, porque lo han buscado siempre debajo del sol. Y la real realidad es que la vida debajo del sol no tiene ningún sentido, porque el predicador tiene razón, y aquí es donde comienza entonces a hablarnos hacia el final de la muerte. Y dice, hombre, pero es que todos vamos al mismo destino. Ninguna justicia, ninguna sabiduría, ningún poder supersticioso que el hombre pueda alcanzar en sí mismo le va a dar el poder de retener su espíritu en él. No sé si usted se acuerda de ese texto. Él dice, no hay nada que pueda retener el espíritu de vida en el hombre. Tanto los justos mueren, los injustos mueren, los animales mueren. Por eso dice también, entonces envidié a los que ya están muertos, ¿cierto? Porque ya se libraron de toda esta vanidad. Y pensé, dice el predicador, en que es mejor ser abortivo que venir a esta vida a vivir esa vanidad. Y quiero ser claro en esto. La Biblia no está haciendo apología del aborto. No está diciendo que como es mejor ser abortivo, pues apoyemos el aborto. No. La expresión es precisamente lo que decía Job cuando se encontró con tanto sufrimiento y dijo, aborrezco el día que nací, preferiría haber sido abortivo. Y ese ser abortivo no es que me abortaran, sino que por razones naturales no hubiera podido nacer, no hubiera podido tener esta vida. Entonces, el punto es que lo que concluye Eclesiastés con respecto a la muerte es lo que dice Pablo también en 1 Corintios. Si todos vamos a morir, o sea, si la vida se trata de esto, no, hombre, esto no tiene sentido, porque ¿para qué? O sea, ¿para qué me hago de riquezas, lo dice Eclesiastés, si no sé qué va a pasar con esas riquezas? La persona que yo le dé esas riquezas, no sé qué va a hacer con ellas. Estaba escuchando también una persona en el estudio de este material y decía, el fundador de la Universidad de Harvard fue un cristiano fundamentalista, y un cristiano fundamentalista es un cristiano conservador. Un cristiano que estaba convencido, como nosotros, de que todo lo que dice la Biblia es verdad inerrante y que hay que obedecerse y someterla a ella. Cuando él fundó la Universidad de Harvard, él tenía en su mente y en su corazón que esa institución, ese lugar, permanecieran los principios por los cuales fue fundada. Evidentemente, él murió y hoy Harvard, junto con todas las universidades educativas más sobresalientes del mundo, están entregadas al ateísmo, al evolucionismo y al agnosticismo y a negar la realidad de Dios, la existencia de Dios, la necesidad de Dios. Entonces, ¿de qué sirvió que este hombre hubiera trabajado tantos años, tanto tiempo, todo su esfuerzo, todas sus riquezas, si cuando murió todo cambió? Todo es vanidad y aflicción de espíritu en esta vida. Por eso es tan importante comprender que la conclusión también es del autor, pero no solamente la conclusión, sino lo que dice
Eclesiastés capítulo 7 y vamos a ir allá, por favor. Eclesiastés 7:14, ¿qué dice? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces mira la diferencia que hay entre la perspectiva de Proverbios y la perspectiva de Eclesiastés. La perspectiva de Proverbios, Proverbios nos dice, teme a Dios, que es el principio de la sabiduría, y si vives en el temor de Dios, te va a ir bien. Vas a llenar tu casa de riquezas, vas a tener buena fama, vas a tener buen nombre, se van a alargar tus días sobre la tierra, te va a ir en bendición. Pero si niegas la sabiduría y caminas en la necedad, vas a cortar tus días sobre la tierra, tu nombre no va a ser recordado, etc. Pero llega Eclesiastés y nos dice, bueno, eso está bien, pero también te puede pasar que tengas días de alegría y días de adversidad. Independientemente del camino que escojas. Si escoges el temor de Dios, también vas a tener días de adversidad. Y creo que si no los hemos vivido, hemos visto personas que los han vivido, ¿sí? Conocemos cristianos que han sufrido enfermedades terminales muy duras, que han sufrido la muerte de un hijo, que han sufrido accidentes, cosas muy difíciles. Hay días de adversidad. El punto es que cuando tengas alegría y cuando tengas adversidad, recuerdes que dependes de Dios. ¿Ven? Ese es el propósito. Y para responder entonces a la postura que nos expuso nuestra hermana Alicia al comienzo, cuando el autor dijo, lo mismo le va a pasar al sabio que al necio, estaba hablando literalmente de su muerte. Evidentemente nosotros sabemos que el punto no es en esta vida, el punto llega después de la muerte, que esta vida es efímera, pasajera, pero lo que yo haga en esta vida va a determinar lo temporal, o sea, lo que es para siempre, lo que es eterno, ¿sí? Entonces, claro, evidentemente no le sucede lo mismo, pero debajo del sol a todos les va a pasar lo mismo, que es enfrentarse con la muerte. Y termina entonces el libro diciéndonos, hombre, dependemos de Dios y que no se nos olvide esa dependencia. Y la conclusión está en los últimos 2 versículos. El fin de todo el discurso oído, el fin de todo el experimento, de toda la búsqueda de la felicidad es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y me parece genial que el libro termine así porque nos está diciendo la satisfacción tuya, tu realización, no está en nada en esta vida. No busques tu realización en las riquezas, no busques tu realización en el placer, no busques tu realización en la sabiduría humana, no busques tu realización en tener estatus, porque tu todo va a estar en temer a Dios y guardar sus mandamientos. En la medida que haces eso, te vas a realizar. Además, porque lo que le da sentido a tu existencia no es nada que haya en esta vida, sino la realidad eterna de que Dios va a traer toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Entonces, si Dios me va a juzgar, si yo tengo una vida eterna, si hay algo más allá, debajo del sol, esta vida adquiere todo el sentido del mundo, ¿sí? Vale la pena, como decía mi hermana Alicia, guardarse. Vale la pena ser sabio. Vale la pena temer a Dios si sé que voy a vivir a tener una recompensa eterna. Pero si todo se acabara aquí, pues no valdría la pena. Pero como no se acaba aquí, entonces teme a Dios, guarda sus mandamientos porque vas a ser juzgado por él. Bien, de eso se trata el libro de Eclesiastés. ¿Tenemos preguntas, dudas, sospechas, intrigas? Yo como un comentario. Súper, dale. Que creo que no, pues escuchando la última parte de lo que estabas explicando, llegué a la conclusión de que entonces, como hijos de Dios, no estamos llamados a buscar nuestra realización, que es lo que el mundo busca y ofrece. O sea, no es que nuestra realización está en Dios, ni siquiera eso, sino que estamos llamados como decía el libro, dice el libro, a buscar, a disfrutar su gracia y a buscar, a extender su gloria, ya. Y eso nos va a dar felicidad, pero no es el fin, sentirnos realizados encontrando a Dios. Ya. Así es, nuestra realización es nuestra negación.
la negación de nosotros mismos nos realiza. Nuestra muerte a nosotros mismos nos da vida, que fue lo que el Señor Jesús dijo. El que aborrece su vida, la va a hallar, pero el que ama su vida, la va a perder. Y eso suena muy paradójico y contradictorio, pero cuando tú comprendes lo que el Señor Jesús nos quiso enseñar y cómo el Señor nos lleva a salir de esto pasajero hacia lo eterno, uno dice, sí, o sea, tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? Ve y dile a un incrédulo, si amas tu vida la vas a perder y si la pierdes la vas a hallar. Va a decir, mijo, repártala porque no le entiendo nada de lo que me está diciendo. Pero precisamente es lo que Pablo y lo que aprendíamos también anoche en la palabra. El espiritual no puede entender las cosas que son, el carnal no puede entender las cosas que son espirituales. Esa es la realidad de estar sentados en Cristo en lugares celestiales, que nosotros podemos entender eso, que en esta vida todo es vano, pasajero, no vale la pena el esfuerzo, y lo único que hace que valga la pena el esfuerzo es la realidad eterna del Señor. Amén. Creo que es un poco complicado poder entender cuál es el equilibrio que uno debería tener, porque pues ahí es donde uno se pregunta como, bueno, si compro o no compro, si adquiero o no adquiero, si hago proyectos o no hago proyectos, si me compro una casa o no me compro una casa. O sea, es decir, como en qué punto es querer realizarme yo mismo o realmente le desagrada a Dios o no. Creo que es lo difícil porque uno dice como, bueno, sí, o mejor no sueño y me quedo aquí esperando a ver si Dios quiere, o si sueño y oro por esos sueños, o qué, porque si finalmente, pues, ¿qué hacer? Sí, totalmente, totalmente. Y la cuestión es que también en el libro de Eclesiastés dice, todo lo que tengas a tu mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. La cuestión es, no pongas tu esperanza, tu realización en eso, porque no sabes, primero, si lo vas a lograr, y si lo logras no te va a llenar. O sea, las personas que, por poner un ejemplo, su mayor sueño en la vida es tener una casa propia, y trabajan, y se matan, y se esfuerzan, y llegó la casa, ¿y qué? ¿Ya solucionaste la vida por tener una casa? ¿No? Junto con la casa vienen impuestos, vienen responsabilidades, vienen más. De hecho, hay algo que me encanta bastante en Eclesiastés y es que dice que la abundancia de bienes no deja dormir al rico. El que es pobre trabaja y va y descansa y puede descansar, pero el que tiene mucho, la misma abundancia no lo deja descansar. No pueden disfrutar de tantas cosas que tienen que hasta pierden la paz, pierden el sueño. Entonces eso también es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces de eso se trata, claro. Sueño, planeo, me proyecto, alcanzo, pero entiendo que nada de eso me realiza, que nada de eso me define, ¿sí? Que el día que eso se vaya, si se va, porque también eso es lo que nos muestra Eclesiastés, esa ruleta constante, rueda constante que es la vida, el día que eso se vaya puedo decir como Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. También, perdón. Y también que todo lo que Dios le permita a uno hacer debe ser para su gloria y para su honra. Entonces así es como vemos como un Daniel, un José que estuvieron en cargos importantes políticos y no dejaron de hacer y lo hicieron para que el nombre de Dios fuera glorificado.